ustedes. Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, así que acompáñenme orando, hermanos, para comenzar con este tiempo. Oremos un momento. Te agradecemos, Señor, por este nuevo día que nos has regalado, por todas tus misericordias, por tu bondad, por tus inmensas bendiciones que no merecemos, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Solamente mereciendo tu justicia, tú nos has dado misericordia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por la cruz del Calvario, que nos ha dado vida eterna, nos ha dado perdón de pecados y nos ha hecho tus hijos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Bendice a mis hermanos y bendice este tiempo de estudio, Señor, en el cual estamos aprendiendo a conocer, en este caso, el origen de donde venimos como Iglesia Bautista. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes para entender tu palabra. Te pedimos tu bendición sobre este tiempo y sobre el tiempo de culto que tendremos luego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar ahora con nuestro estudio del contexto histórico, contexto teológico de la Confesión de Fe de Londres del año 1689. Y quisiera que podamos recordar nuevamente el círculo o la figura del círculo concéntrico que consideramos en la introducción. Si tenemos en la parte más alta o en el círculo más grande, encontramos allí a la ortodoxia cristiana. La ortodoxia cristiana. Recuerden que la ortodoxia cristiana tiene que ver con las doctrinas que se defendieron y se proclamaron en los primeros siglos de la Iglesia, por medio de credos, por medio de concilios que se celebraron. Esto en contraposición de las herejías o de herejes que se levantaron en su momento. Esta es la ortodoxia cristiana. En el segundo círculo encontramos a la teología reformada, ¿no? La teología reformada, la cual se dio lugar en el año 1517, exactamente el 31 de octubre, lo que se celebró hace unos días, el momento en que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg, de tal manera que eso dio paso, mediante la impresión de esas copias, a la Reforma protestante. Ahora, ¿cómo resumimos la doctrina que heredamos de la Reforma protestante? Bueno, podemos resumirlas en las 5 solas de la Reforma, en las 5 solas, y finalmente en las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia, o como comúnmente se les llama, los 5 puntos del calvinismo. En la tercera figura encontramos allí a la teología puritana, la cual se dio lugar en el país de Inglaterra en el año, desde el año 1534, lo cual, bueno, vimos una breve historia la semana pasada y vimos algunos aportes teológicos. Si bien ellos no aportaron doctrinas o recuperaron, doctrinas, sino ellos profundizaron las doctrinas que ya se creían por todos. Recuperaron, por ejemplo, el Día del Señor, esta doctrina que había sido olvidada al menos por la Iglesia anglicana, una buena consideración a la familia, a la espiritualidad, etc. Hermanos, el día de hoy vamos a ver el último círculo de esta figura, que es la teología bautista, la teología bautista. Hasta aquí, bueno, hasta la semana pasada habíamos visto los distintivos generales de nuestra confesión. Pero ahora vamos a pasar a considerar los aspectos más específicos o más exclusivos de la confesión de fe. Así que vamos a entender esta teología bautista mediante 4 temas en general. 2 de ellas vamos a considerarlas el día de hoy y 2 vamos a considerarlas la próxima semana. El día de hoy vamos a ver el origen de la identidad bautista, el origen, cómo surgieron cómo surgió, por ejemplo, la primera iglesia bautista, pero antes vamos a ver algunas teorías que se dieron o se han dado hasta hoy acerca del origen bautista y cuál es el verdadero, ¿no? ¿Cuál es el verdadero? ¿De dónde verdaderamente salimos? Y la próxima semana
vamos a considerar la historia de la primera confesión de los bautistas en el año 1644 y veremos exactamente la historia de la segunda confesión de fe bautista de Londres de 1689, que es la que vamos a estudiar, y con ello terminamos la próxima semana. Dicho esto, hermanos, si alguien te pregunta a ti, ¿por qué te llamas bautista? ¿Qué dirías? ¿Por qué nos llamamos bautistas? Algunos podrían responder, bueno, porque bautizamos a creyentes y no a niños, por ejemplo, ¿no? Bautizamos solamente a creyentes. Y por supuesto que esta es una respuesta cierta, pero no es suficiente, porque los pentecostales también bautizan creyentes, ¿sí? Otros grupos como las asambleas, la Alianza Cristiana Misionera, etcétera, ellos también bautizan en general solamente a creyentes. Por lo tanto, hermanos, deben haber más razones o razones más profundas que expliquen por qué nos identificamos como bautistas. Hermanos, bautizar creyentes no es el único distintivo, porque si no podríamos ser de cualquier otro grupo menos bautistas. E incluso, hermanos, dentro del título bautista hay mucha variedad. Dentro del título bautista existe una gran diversidad de iglesias. Al menos en nuestro contexto, en nuestro país, al menos encontramos muchas iglesias bautistas. Cuando tú caminas por las calles o cuando tú vas por carro por las calles, tú ves muchas iglesias bautistas. Sin embargo, no todas creen lo mismo. Hay doctrinas que nos diferencian. Así que, hermanos, el propósito de este estudio es demostrar cuál es nuestra identidad doctrinal e histórica como iglesia bautista. Hermanos, el punto es que las personas que vengan a esta iglesia sepan qué creemos y sepan por qué creemos lo que creemos. Recuerden algo muy importante. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ha estado enseñando a la iglesia a través de 2000 años de historia. Por lo tanto, no podemos pretender que con nosotros se descubrió la pólvora, que con nosotros se recuperaron doctrinas. No, hermanos, como alguien dijo, nosotros estamos sobre los hombros de gigantes. Dios ha levantado hombres, teólogos muy poderosos en la palabra, los cuales defendieron la fe, y nosotros en humildad nos sometemos a esas enseñanzas, sabiendo que son bíblicas. Así que, hermanos, el propósito de este estudio nuevamente es demostrar cuál es nuestra identidad doctrinal e histórica. ¿De dónde venimos? ¿Dónde nacemos? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el génesis de los bautistas? De los bautistas, al menos los bautistas reformados, porque hoy muchos se llaman bautistas, pero no prefieren llamarse reformados. Otros son bautistas independientes. Como les decía, hay una gran diversidad. Pero para identificar nuestra doctrina, podemos llamarnos bautistas reformados. Algunos prefieren no llamarse reformados porque no les gustan las etiquetas. Entonces tampoco deberían llamarse bautistas, ¿sí? Porque bautista también es una etiqueta. Pero en fin, para identificar nuestro sistema doctrinal podemos llamarnos bautistas reformados por las doctrinas de la Reforma que explicamos hace unas semanas, que nosotros creemos y defendemos. Pero, hermanos, ¿cuál es el origen de los bautistas reformados? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde venimos? Esta pregunta, hermanos, ha sido respondida de muchas maneras. Se han creado muchas teorías a lo largo de la historia, al menos en los últimos años, muchas de ellas inventadas y otras haciendo un cálculo histórico equivocado. El día de hoy vamos a considerar 4 teorías principales sobre el origen del movimiento bautista, aunque nosotros estaremos de acuerdo con la última de ellas. ¿Cuáles son estas 4 teorías sobre el origen o sobre el surgimiento de los bautistas? En primer lugar, como tendrán en las pantallas, se encuentra el sucesionismo bautista. Vamos a explicar en un momento qué significa eso. Pero una teoría es el sucesionismo bautista. En segundo lugar, otra teoría del origen es el origen en los anabautistas, En tercer lugar, se encuentra el origen en los bautistas generales. Y en último lugar, y es lo que nosotros creemos históricamente, porque también hay libros de historia que enseñan así,
la descendencia o el origen en el puritanismo inglés, o en el puritanismo de Inglaterra. Así que consideraremos brevemente estas 4 teorías para explicar por qué no venimos de esos grupos y sí del último, del puritanismo inglés. En primer lugar se encuentra el sucesionismo bautista, Bueno, esta teoría, la teoría del sucesionismo bautista, enseña que las iglesias bautistas actuales, las modernas como la nuestra, por ejemplo, vienen desde una línea ininterrumpida directamente de la época de Jesús y de Juan el Bautista, ¿no? Es decir, se afirma que los bautistas siempre han existido en todas las épocas de la iglesia, aunque a veces con distintos nombres. Quiere decir que en el tiempo de Jesús había una iglesia bautista, en el tiempo de Agustín de Hipona había una iglesia bautista, en la Edad Media había una iglesia bautista. El sucesionismo bautista intenta identificar a los bautistas actuales desde una línea ininterrumpida de bautistas a lo largo de la historia. Eso se le llama sucesionismo, continuidad de identidad. Esta teoría se hizo famosa gracias a un libro llamado El rastro de sangre, de un autor llamado con apellido Carroll, que defiende, por supuesto, esta idea, presentando una historia continua de los bautistas desde los tiempos de Cristo hasta hoy. Hermanos, pero no estamos de acuerdo con esta teoría. Nosotros no podemos decir que existieron bautistas en el tiempo de Agustín de Hipona, en el tiempo de la Edad Media, etc. Eso es incorrecto. ¿Y por qué no estamos de acuerdo con esta teoría? Por algunas razones. En primer lugar, cae en distorsiones históricas, es decir, cambian los hechos del pasado para que encajen con una idea moderna. En segundo lugar, esta teoría es anacrónica. Anacronismo es cuando ponemos algo en una historia o época donde no debería estar, porque no existía todavía. Por ejemplo, imagina una película donde ves allí al apóstol Pablo con un celular. Eso se le llama anacronismo, porque un celular no tiene nada que hacer en el tiempo del apóstol Pablo, porque para ese momento no existían los celulares. Eso es anacrónico. Así que identificar una iglesia bautista en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Agustín, en el tiempo de la Edad Media, es anacrónico porque todavía no existían iglesias bautistas. Pero esta teoría enseña que sí habían. Eso es el error que se comete. Esta confusión ocurre cuando se intenta rastrear ciertos rasgos bautistas a lo largo de la historia. Y al encontrar, por ejemplo, un rasgo bautista en el tiempo de la historia, se afirman, ahí están los bautistas. Por ejemplo, hermanos, si hallamos en la historia que en el siglo V una iglesia o un movimiento están bautizando a creyentes, estas personas que defienden el sucesionismo bautista y dicen, ahí están los bautistas, están bautizando creyentes en el siglo V. Ya ven, ahí están los bautistas. Pero esto es un error, porque hermanos, nosotros no somos un distintivo. Además, muchos creyentes que bautizaron en ese tiempo, en el siglo V, en el siglo VIII, bautizaban creyentes, muchos de ellos bautizaban entendiendo que el bautismo salvaba. Entonces, si tú consideras eso, tú no puedes decir, yo vengo de ahí, porque tú crees, o nosotros creemos que el bautismo no es salvación. Pero esos grupos, desde esa época, creían que el bautismo salvaba. Y aparte, no bautizaban por inmersión, es decir, no lo bautizaban sumergiéndolos en el agua, sino bautizaban por aspersión, solamente echando agua en la cabeza. Así que es un error creer que ya existían los bautistas rastreando un rasgo bautista en el siglo tal, antes de que existieran formalmente los bautistas. Ese es un error. Igual podemos decir, habían iglesias que defendían la separación de la iglesia y el Estado, como nosotros defendemos. Ahí están los bautistas. Entonces, es un error o es anacrónico intentar rastrear algunos rasgos bautistas en épocas donde no existían las iglesias bautistas, ¿no? Así que por eso no es correcto decir que el movimiento bautista existía antes de su verdadero origen, como veremos en el siglo XVII en Inglaterra.
Por otro lado, esta teoría carece de evidencia real, Hermanos, no existen pruebas históricas que demuestren una línea continua de iglesias bautistas desde el primer siglo. El libro que les mencioné, que se llama El rastro de sangre, es un libro que distorsiona completamente la historia. Es un libro que históricamente es erróneo, no se recomienda. Algunos bautistas ni siquiera quieren mencionarlo por sus horrores históricos, por llamarlo de una manera. Y finalmente, esta teoría distorsiona los orígenes verdaderos. En conclusión, esta teoría no es válida, ya que se basa en errores históricos y en una interpretación equivocada del pasado y de la historia en general. Esta es la primera teoría del origen de los bautistas, el sucesionismo bautista. Ya hemos visto que no estamos de acuerdo con esa teoría por sus errores históricos. En segundo lugar, la segunda teoría es el origen en los anabautistas. El término anabautista o la palabra anabautista viene del griego ana, que significa de nuevo, y bautizo, que significa literalmente bautizar. Entonces, anabautista significa rebautizador. Los anabautistas fueron un movimiento, o el anabautismo fue un movimiento que surgió en la Reforma del siglo XVI. Es un movimiento que surgió incluso antes de los bautistas. Ellos afirman, como nosotros, que solamente los creyentes deben ser bautizados. Esta teoría modifica la idea del sucesionismo bautista, del hecho de que nosotros venimos del tiempo de Jesús, y lo colocan, nosotros venimos del movimiento anabautista. Ahora bien, a pesar de que ellos tenían doctrinas en común con los bautistas del siglo XVII, como el bautismo de creyentes, el bautismo de adultos, separación de la iglesia y el Estado, etc., hermanos, la historia demuestra, no hay evidencia histórica que demuestre que aunque hay parecidos, no hay conexión de origen. Es decir, un anabautista no fundó una iglesia bautista. No hay conexión de origen con los anabautistas, no hay evidencia histórica de ello. Es más, en el tiempo, como veremos la próxima semana, la principal razón por la cual se escribió la primera confesión de Londres de 1644, la primera confesión, el propósito principal fue para que no los confundieran con los anabautistas, porque en Inglaterra los anabautistas tenían una mala fama debido a un movimiento o un grupo de anabautistas que en Alemania hicieron destrozos. Entonces los ingleses o la iglesia de Inglaterra tenía terror o tenía pánico a estos grupos, y como los bautistas empezaban a bautizar creyentes, los confundían diciéndole: ustedes son anabautistas, ustedes son unos radicales. Así que ellos decidieron escribir la primera confesión de Londres para deslindar de este grupo anabautista. Y por estas evidencias históricas decimos, los creyentes bautistas del siglo XVII no pueden tener origen en el anabautismo. Entonces, esta teoría no carece de evidencia histórica. No venimos de los anabautistas. Nuevamente, el hecho de que tengan un distintivo como el bautismo de creyentes, la separación de iglesia y el Estado, no nos hace ser continuos con ellos. No nos hace identificarnos como anabautistas o como cualquier otro grupo, que es un error que se da en algunos libros. En tercer lugar, se encuentra la tercera teoría, es el origen de los bautistas o en los bautistas generales. Los bautistas generales. Antes de que surgiera la primera iglesia bautista reformada, particular en Inglaterra, ya existían otros grupos cristianos independientes que bautizaban también solamente a creyentes. Estos no eran anabautistas, sino que la historia los llamó bautistas generales. Ellos fueron llamados bautistas generales debido a que sostenían una teología arminiana, especialmente en su comprensión de que el Señor Jesucristo murió por todos los hombres del mundo, Por ello se les llamó bautistas generales. En contraste, los bautistas particulares, que es lo que nosotros
es nuestra herencia, los bautistas particulares, de donde surge nuestra herencia doctrinal, afirmaban la expiación particular, enseñando que Cristo solamente murió en la cruz por sus elegidos, por su pueblo, no murió por todos los hombres. Esta diferencia dio origen a las dos ramas principales del movimiento bautista, los bautistas generales, que eran arminianos, y los bautistas particulares, que eran calvinistas. Algunos historiadores han planteado la posibilidad de que los bautistas particulares hayan surgido de los bautistas generales, ¿no? Ya que estos existieron primero. Pero nuevamente, hermanos, no existe evidencia histórica que confirme una conexión de origen. Una conexión de origen. No hay evidencia histórica que los bautistas particulares salieron de los bautistas generales. No hay ninguna evidencia histórica de ello. Los primeros líderes de la iglesia bautista, de las iglesias bautistas particulares, como Henry Jesse y John Spilbury, procedían de congregaciones puritanas, congregacionalistas, como vamos a verlas en un momento. No provenían de iglesias generales. Además, desde sus comienzos, los bautistas particulares fueron claramente calvinistas o fueron claramente, se sometieron a los cánones de Dort que se dio en el año 1618 y 19, que es lo que hemos visto estas semanas, los cánones de Dort, en respuesta a quiénes, a los seguidores de Arminio, ¿no? Los remonstrantes. Y bueno, quisiera presentar aquí estas diferencias mediante este cuadro importante que debemos considerar. Aquí se encuentran la división entre los bautistas particulares y los bautistas generales. En la primera lista encontramos, podemos llamarlos nuestros distintivos. Somos bautistas calvinistas porque creemos en las doctrinas de la gracia. Somos bautistas particulares porque creemos que Cristo murió solamente por su pueblo, no murió por todos los hombres, solamente por su pueblo, es expiación particular. Y somos bautistas reformados, precisamente es lo mismo. Por eso, si ven al medio, hay un igual, es lo mismo, pero con diferentes nombres, ¿no? Y al costado encontramos a los bautistas generales o sus distintivos teológicos. Ellos fueron llamados bautistas arminianos porque, bueno, se sometieron a lo que los remonstrantes escribieron. Los bautistas arminianos, bautistas generales, porque creían que Cristo murió por todos los hombres, que es la expiación general. Y en último lugar se les llama bautistas de libre albedrío, los bautistas de libre albedrío. Esta diferenciación a grandes rasgos hasta hoy existe, aunque algunos prefieren no llamarse ni generales, ni arminianos, ni libre albedrío. Finalmente, aquellos que creen que Cristo murió por todos los hombres, en general son arminianos, aunque hay grupos que lamentablemente hasta llegan a ser semipelagianos, que en la historia Pelagio fue alguien que negó el pecado original o negó el hecho de que el hombre venía depravado por naturaleza, sino que era un ser neutral en el mundo, que el hombre es un ser neutral y que depende de él hacer lo bueno o lo malo. Nosotros creemos que no, el hombre por naturaleza viene depravado totalmente, no puede responder a Dios, a menos que el Espíritu Santo regenere su corazón. Pero hermanos, estos son las diferencias de los bautistas generales y los bautistas particulares. Así que, finalmente, un momento. Muy bien, por estos distintivos teológicos, no hay evidencia histórica de que los bautistas particulares hayan surgido de los bautistas generales. No hay evidencia histórica, así que no hay conexión de origen con los bautistas generales. Ellos fueron un grupo que se levantó en cierto momento sin ninguna conexión con un grupo o con el otro grupo, que son los bautistas particulares, que crecieron en un contexto diferente. Así que esta teoría tampoco nosotros la sostenemos. En cuarto lugar y último, nos encontramos con la teoría comprobada de la descendencia de los puritanos ingleses, o el origen en el puritanismo. A diferencia, hermanos, de las otras tres teorías, cuando nosotros afirmamos que nuestro origen se encuentra en un tiempo y lugar específicos, nos referimos a un movimiento con una doctrina sólida y prácticas. Es decir, yo puedo decir, nuestro origen se encuentra en tal iglesia en tal año, porque ya su doctrina era sólida y las prácticas también eran totalmente
sólidas. No era un grupo como los anabautistas que sostenían algunos aspectos nada más, u otros grupos anteriores como los valdenses en la Edad Media, etc. No encontramos o no decimos, nosotros venimos de ahí por un distintivo. No, nosotros venimos de un cierto lugar, de un cierto tiempo, con una doctrina ya sólida, prácticas completamente ya definidas. Por supuesto que con el tiempo algunas doctrinas fueron variando en la forma de aplicarlas, mas no en la esencia doctrinal. Con el tiempo de repente se hayan cambiado algunas variaciones de la aplicación de las enseñanzas, pero la enseñanza sigue siendo la misma. Por eso, hermanos, nos suscribimos a la confesión de fe que fue escrita por ellos. Así que nuestro origen verdadero se encuentra en el movimiento puritano, que la semana pasada vimos su historia. Venimos de allí. Recuerden, el movimiento puritano nace en tres vertientes, principalmente el presbiterianismo, en segundo lugar el congregacionalismo y en tercer lugar los bautistas particulares. Ese es nuestro origen, se encuentra allí en el puritanismo inglés. Y esto tiene una base histórica concreta. Hay muchos libros que hablan de la historia del movimiento bautista particular. Ahora, vamos a ver el día de hoy el origen, espero que me alcance el tiempo, vamos a ver el origen del movimiento bautista particular, revisando, hermanos, la historia, el origen de la primera iglesia bautista. La primera iglesia bautista. Cuando terminamos nosotros con la historia de los puritanos, habíamos dicho que el surgimiento del movimiento puritano nació en el reinado de Isabel I, en el año 1558, durante el gobierno de Isabel, valga la redundancia. Esto sucedió ¿cómo? La historia nos decía que tras subir al gobierno o al reinado María la Sanguinaria, ¿recuerdan de María la Sanguinaria? Muchos cristianos reformados habían huido del continente europeo para escapar de la persecución que María, siendo una católica, hizo o realizó contra los protestantes. Al subir Isabel al trono, muchos regresaron con la esperanza de que ella, al ser al tener mucha afinidad con el protestantismo, muchos creyeron que con ella la reforma en Inglaterra se iba a generar de forma completa como otras ciudades. Sin embargo, recordamos que Isabel optó por un camino intermedio entre el catolicismo y los protestantes, manteniendo elementos de ambos. Así que cuando volvieron los puritanos, ese es anacrónico, cuando volvieron los protestantes de las otras ciudades como Ginebra, Estrasburgo, habiendo querido hacer una Inglaterra más reformada, se dieron cuenta que Isabel solamente quería optar por un camino intermedio. Así que ellos, al querer reformar completamente Inglaterra, fueron llamados puritanos. Y el movimiento se consolidó en el año 1560, en la década de 1560. Ahora bien, muere Isabel I en el año 1603 y le sucede el rey Jacobo I de Inglaterra. Jacobo VI, que era de Escocia, era un príncipe, viene a Inglaterra y se le llama Jacobo I. Este hombre fue criado en el presbiterianismo, es decir, era alguien que había sido influenciado por los puritanos. Así que los puritanos de Inglaterra esperaron que Jacobo I apoyara la causa puritana, que era reformar toda Inglaterra. En el año 1604, varios líderes, dentro de ellos Henry Jacob, yo quisiera que subrayen este nombre, Henry Jacob, porque luego va a tener mucha importancia, muchos líderes puritanos presentaron al rey Jacobo I la petición milenaria, solicitando reformas en la Iglesia de Inglaterra. Se le llamó milenaria porque fue firmada por cerca de 1000 pastores puritanos. Este era un documento básicamente para proponer al rey que reformara la Iglesia, que quitara elementos católicos, etc. Sin embargo, el rey rechazó esta propuesta, afirmando
la famosa frase en la historia, no obispo, no rey, o sin obispos no hay rey. Básicamente esto significa que el poder político que quería mantener el rey dependía del control religioso de la gente, del pueblo. Entonces el rey no quería quitar o no quería dejar el poder, de tal manera que se opuso a las ideas de los puritanos. El rey Jacobo I controlaba por ellos la asistencia obligatoria a la Iglesia de Inglaterra, que garantizaba su dominio sobre todo el país. Así que los puritanos salieron decepcionados y muchos se separaron y formaron congregaciones independientes, y así nace el congregacionalismo. Los puritanos estaban dentro de la Iglesia de Inglaterra, pero ante la negativa del rey, se separaron de la Iglesia de Inglaterra y formaron iglesias independientes. Iglesias independientes, es decir, sin ningún acercamiento de la Iglesia anglicana hacia ellos, ¿no? Y aquí nacieron los congregacionalistas, iglesias independientes. Mientras que otros grupos puritanos se mantuvieron en la Iglesia de Inglaterra, dentro de la Iglesia de Inglaterra, para intentar reformarla desde dentro. Estos fueron los presbiterianos. Así que así nace básicamente estos dos grupos más importantes. Los que se separaron de la Iglesia de Inglaterra ante la negativa del rey de la petición milenaria fueron llamados congregacionalistas porque formaron iglesias independientes. Pero los que se mantuvieron dentro de la Iglesia de Inglaterra para querer reformarla por dentro fueron los presbiterianos. En el año 1616, Henry Jacob, un puritano, fundó una iglesia en Londres, una iglesia por supuesto independiente, una iglesia congregacionalista. Esta iglesia era también semi-separatista. ¿Qué significa semi-separatista? Ellos creían necesario separarse de la Iglesia de Inglaterra, por eso eran separatistas, pero eran semi porque a pesar de estar separados de la Iglesia de Inglaterra, no consideraban a la Iglesia de Inglaterra una iglesia falsa. La consideran todavía dentro de la ortodoxia, pero no la consideraban una iglesia falsa. Por eso eran semi-separatistas, separados, pero todavía creían que era una iglesia aprobada o legítima, por llamarlo así. Así que esta iglesia de Henry Jacob fue fue una iglesia semi-separatista. Esta iglesia fue conocida después como la iglesia Jacob, Lathrop, Jesse. Son nombres en inglés, hermanos, porque fue en Inglaterra. Así que vamos a mencionar algunos nombres en inglés, así que por ello la confusión. Yo sé que muchos no están acostumbrados a los nombres en inglés. Pero ¿por qué se les llamó así? Para no repetir. ¿Cómo se le llama? Cuando reducimos los tres nombres en los tres iniciales sería JLJ, ¿no? La iglesia JLJ. ¿Por qué? Porque llevan los tres apellidos de sus primeros tres pastores: Jacob, Lathrop y Jesse. Henry Jesse. Es Henry Jacob, John Lathrop y Henry Jesse. Básicamente son los tres nombres o los tres primeros pastores de esta iglesia. Así que la congregación, hermanos, esta iglesia se reunía ilegalmente por la persecución del rey Jacobo I. Era una iglesia congregacionalista. Pasan los años y para el año 1622, debido a la persecución contra las iglesias congregacionalistas, Henry Jacob emigra a Nueva Inglaterra, que es Estados Unidos, para unirse ahí a los puritanos que fundaban iglesias allí. Poco después, el primer pastor, Henry Jacob, fallece, muere, y le sucede John Lathrop, que es el segundo pastor de esta iglesia. Bajo este pastorado, la iglesia ya enfrentaba debates teológicos dentro de la iglesia, especialmente sobre el bautismo de infantes. Ellos, como iglesia congregacionalista, quédense con esto, la iglesia congregacionalista en general, si bien se separaron de la iglesia de Inglaterra, eran iglesias independientes, pero ellos bautizaban todavía infantes. Y bautizaban, por supuesto, a un infante no lo vas a sumergir, bautizaban solamente echando agua a la cabeza. Así que esta iglesia tenía esa práctica, bautizaban nada más niños.
Pero para el año 1622, bajo el gobierno del segundo pastor, se empiezan a debatir el bautismo de infantes. Mientras tanto, en la iglesia de Inglaterra, en la iglesia anglicana, en el año 1629, el rey Carlos I, que era el hijo de Jacobo I, nombra a un hombre que hizo mucho daño al puritanismo. Este hombre se llamó William Laud. William Laud. Él fue nombrado arzobispo de Londres. Este hombre, William Laud, era un arminiano anticalvinista, enemigo total de los puritanos, por lo que la persecución fue incrementándose. La persecución sobre los puritanos independientes se incrementó. Y por supuesto dentro de esta persecución se encontraba la iglesia JLJ. Así que Laud impuso prácticas cercanas al catolicismo, como el altar, arrodillarse al altar, el bautismo infantil como medio de gracia, etc. Pero con esta imposición de la iglesia anglicana, las iglesias congregacionalistas, escuchen bien, concéntrense hermanos, las iglesias congregacionalistas comenzaron a dejar de ser semiseparatistas para ahora llamarse separatistas a secas. Es decir, ya no solamente estaban separados de la iglesia de Inglaterra, sino que ahora consideraban a la iglesia de Inglaterra una iglesia falsa. Una iglesia falsa. ¿Por qué? Porque William Laud estaba imponiendo unas prácticas católicas que ellos creían que eran incluso demoníacas. Así que consideraron la iglesia JLJ ya no solamente separarse de la iglesia de Inglaterra como ya estaban, sino que ahora consideraban a la iglesia anglicana una iglesia falsa. Por eso fueron separatistas. Vamos más rápido. En el año 1630, dentro de la iglesia JLJ, un miembro de la iglesia llevó a un infante para ser bautizado. No se conoce mucho acerca de esta persona que llevó a su infante, ni en qué circunstancias, pero se cree que, era un niño recién nacido y querían bautizarlo como se practicaba. Sin embargo, algunos miembros de la iglesia, como John Dupa y otros miembros, cuestionaron el bautismo infantil. No estuvieron de acuerdo con que se bautice a ese niño. Y esto causó la primera división en esta iglesia. 12 miembros de esta iglesia se separaron. Para el año 1633, algunos miembros de la iglesia como Samuel Eaton y otros concluyeron que el bautismo infantil era inválido. El bautismo infantil era inválido porque provenía de una iglesia falsa, como la iglesia de Inglaterra. Así que ellos comenzaron a practicar un segundo bautismo, que era el bautismo de los creyentes o de los adultos, pero todavía bautizaban a los creyentes, pero por aspersión. Aquí tenemos que diferenciar estos dos tipos de bautismo en la historia. El bautismo por aspersión consistía básicamente en rociar agua sobre la cabeza. Esta es la práctica común, es todavía la práctica común de la iglesia de Inglaterra, y solamente se aplicaba a los niños, como señal de ingreso al pacto. En cambio, el bautismo por inmersión implica sumergir completamente al creyente en el agua, simbolizando su muerte y resurrección con Cristo, y se administra solamente a aquellos que profesan la fe. Para el año 1638, bajo el pastorado ya del último pastor, que es Henry Jesse, la iglesia continuó estudiando la Biblia para resolver las preguntas. ¿Quiénes deben recibir el bautismo? Fíjense, hermanos, que esto inició incluso desde el año 1630. Estamos en 1638 y todavía habían debates teológicos. Ellos concluyeron, 1638, que el bautismo no otorgaba gracia salvadora, como bien se creía, no salva el bautismo, ni tampoco debía administrarse a los niños. Así que llegaron a afirmar que el bautismo debía ser solamente para creyentes, pero todavía no lo practicaban por inmersión, solamente por aspersión. Es decir, empezaron a bautizar creyentes, pero rociando agua, nada más.
Al pasar los años, la iglesia JLJ siguió estudiando las Escrituras y finalmente se convencen de que el bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Llegaron a la conclusión que el bautismo bíblico es el bautismo por inmersión. Así que enviaron a un miembro de la iglesia llamado Richard Bloom, un miembro, lo enviaron a Holanda, donde existía una iglesia que practicaba el bautismo por inmersión. Se cree que esta iglesia era una iglesia moderada, anabautista. Así que el único contacto con el anabautismo es esta conexión de consejo, ¿no? Conexión de consejo para conocer cómo ellos practicaban el bautismo por inmersión. Y finalmente, hermanos, para enero de 1641 o 1642, allí el dato histórico no es exacto, si es exactamente el 41 o 42, pero es en enero de cualquiera de estos 2 años, Richard Bloom, aquel que fue a Holanda a aprender acerca del bautismo por inmersión, regresa a Londres y bautiza en la iglesia JLJ a 53 miembros. Los bautiza solamente a creyentes y los bautiza por inmersión, convirtiéndose así en el enero de 1642 la primera iglesia bautista particular del siglo XVII. Fíjense, hermanos, 1630, 1642, son 11, 12 años de debates teológicos, de cuestionamientos teológicos. Pronto, otra iglesia de un puritano llamado John Spilsbury adopta el bautismo por inmersión también, y en ese mismo año William Kiffin, otro pastor puritano separatista, también se convenció del bautismo de creyentes por inmersión. Para el año 1644 ya existían 7 iglesias bautistas particulares en Londres. Para el año 1675 el número de iglesias bautistas se incrementa a 121 iglesias y para el año 1713 se registran 221 iglesias bautistas particulares en Inglaterra y Gales. Así que, hermanos, como se vio, nuestro origen no surge por sucesión bautista, intentando erróneamente rastrear el bautismo de creyentes a lo largo de la historia. Tampoco nuestro origen se encuentra en las iglesias anabautistas ni en iglesias de bautistas generales, ya que no hay conexión de origen, no hay conexión ni siquiera histórica. Nuestro origen se encuentra en el puritanismo inglés, exactamente o específicamente de una iglesia independiente, una iglesia congregacionalista. Es en una iglesia congregacionalista donde se debaten el bautismo de infantes y también el bautismo por aspersión o en este caso ahora por inmersión. Y fíjense, hermanos, que la primera iglesia bautista particular surge después de un estudio arduo de las Escrituras. Un estudio arduo de las Escrituras. Nadie impuso nada. La iglesia anglicana no impuso nada, ni ningún otro movimiento impuso las doctrinas, sino que fueron por debates teológicos y tras años de estudio de las Escrituras. Y así nace la primera iglesia bautista particular, y nosotros creemos que venimos desde esa época hasta hoy. Con la historia, hermanos, con la historia, estas doctrinas que estamos aprendiendo se están levantando nuevamente, porque por los años han sido olvidadas, pero gracias a Dios se han vuelto a recobrar. Hermanos, para terminar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo específicamente que de repente quisiera que aclare? ¿O por ahora está todo bien? Recordar la importancia de estudiar esto porque, como bien dicen, ¿no? Se han olvidado este tipo de, toda esta historia ha sido olvidada y hoy por hoy hay mucha filosofía de parte de los hombres y empiezan a salir doctrinas que parecen ser novedosas, ¿no? O grupos que parece que traen una nueva verdad que dicen que es antigua, pero en realidad es algo que trata de traer confusión a lo que hoy por hoy nosotros creemos. Sí, por eso la idea de estudiar ello, hermanos, es que formamos parte de la historia, ¿no? Lamentablemente hay iglesias bautistas incluso que desconocen su historia. Y el propósito de estos estudios, hermanos, es estar seguros de que nuestra iglesia bautista tiene una historia, ¿no? Tiene una historia y formamos parte de la historia de la iglesia de Cristo, formamos parte de la historia. Lo que creemos no es algo novedoso, lo que creemos no es algo que alguien inventó, incluso no es algo que sucedió o que alguien inventó por una revelación o algo particular.
Nosotros sostenemos, tal como vimos en el círculo, la ortodoxia cristiana, la teología reformada, la teología puritana y finalmente la teología bautista, que es lo que nos identifica. Conocer ello, hermanos, nos permite mantener firme al menos lo que nosotros creemos, porque lo que hemos creído también lo creyeron muchos teólogos del pasado, que por supuesto han hecho más que cualquiera de nosotros. Hermanos, vamos a terminar hasta aquí. La próxima semana vamos a terminar ya con la introducción a la confesión de fe, y vamos a ver la historia de la primera confesión de Londres en 1644 y la historia de la segunda confesión de Londres para el año 1689. Y con ello vamos a terminar nuestro estudio. Así que vamos a orar y oramos para yo también pedir al Señor que pueda bendecir el culto. Oremos, hermanos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has regalado para conocer, Señor, de dónde venimos, para conocer que nuestra doctrina, nuestras prácticas no fue inventada por un hombre, no fue inventada de la noche a la mañana, Señor. Muchos años pasaron para que muchos pastores puedan estar seguros del bautismo de creyentes por inmersión, después de un legado doctrinal que recibieron de los reformados, de los puritanos. Señor, lo que tenemos en nuestras manos, o la confesión de fe, es un documento sólido, un documento histórico, Señor. Tiene historia, la historia lo ha probado. Y, Señor, creemos que es bueno someternos a esa historicidad, porque no queremos, Señor, ser orgullosos creyendo que con nosotros se puede conocer nuevas cosas, sino que permítenos con humildad aferrarnos a estas doctrinas, tampoco a ciegas, sino conociendo que son doctrinas bíblicas, que tú has iluminado las mentes de hombres, que nosotros también queremos ser iluminados de esa manera. Por ello, Señor, cuando estudiamos la confesión, utilizaremos bastante tu palabra, porque lo que ellos creyeron estuvo basado solamente en tu palabra y nada más. Gracias, amado Dios, por ese tiempo. Ayuda a mis hermanos y permítenos celebrar este culto en tu nombre, Señor, con reverencia. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, nos preparamos para nuestro culto.